Muy buenas noches con todos. Hay varios de acá que conozco de nombre. Hace tiempo que no nos hemos visto o que no hemos conversado, pero gusto verlos. Mi nombre es Maxim. Como se imaginan, no soy de acá, pero ya buen tiempo por el Perú. 8 años acá viviendo, así que medio peruano. En primer lugar, quiero agradecer a Richard que me ha invitado a esta conferencia, que efectivamente, o sea, definitivamente este momento es difícil para todos, y yo creo que va a dejar huella en el sentido de cambios. Eh, para hablarles un poco, yo hice una breve presentación que voy a ir compartiendo. Y acá está. No sé si pueden verla. Eh, Richard me presentó un tema que es el perfil del logístico que las empresas necesitan y van a demandar post pandemia. O sea, como Richard lo mencionaba, claramente va a haber un antes y un después, claramente, de esta pandemia que está tocando el mundo en general. Primero quiero que entiendan por qué yo estoy exponiendo. No soy un perfil directamente de logística, digamos, he trabajado en empresas como Montana, he trabajado con empresas como Transtotal, que es una agencia marítima, competencia de Tramarsa. Entonces, vengo un poco del sector logístico, pero digamos, hoy en día por eso, o sea, yo estoy elaborando en Page Group, que es una empresa de reclutamiento netamente enfocado a perfiles técnicos, dentro del cual está el mundo de logística, operaciones. Entonces yo armé todo el mundo de logística, operaciones en Michael Page, que veía, o sea, o que ve gerencia, dirección, y en Page personal abarco no solo logística, sino operaciones, manufactura, ingeniería, o sea, todo el mundo técnico que cubre también jefaturas, digamos, posiciones hasta jefaturas. Eso es respecto a lo que yo hago. Entonces, a la diferencia de Raúl, que es profesor, digamos, y que ve más conceptos, mi día a día es más escuchar realidad del mercado, cómo está el mercado. Y mi mercado es el mercado laboral en regla general. Entonces yo les voy a comentar un poco mi sentimiento de cómo yo estoy viendo este momento crítico para todos, y cómo, o sea, se va a ver afectado, digamos, el perfil logístico o el mercado en regla general. Lo primero que me llama la atención es que yo veo esta crisis como una crisis única. O sea, vimos crisis de los subprime, vimos crisis de los choques petroleros en su momento. Pero eso es una crisis sanitaria, primero, que no es una crisis económica, que desemboca esta crisis sanitaria en una crisis económica. Sí, pero no es una crisis económica y que afecta al mundo entero en el mismo, o sea, al mismo tiempo. Asia se ha visto afectado, ha tomado sus medidas. Obviamente hay tiempo de distancia, o sea, las reacciones de Asia no son las reacciones de Perú, no son las reacciones de Francia, cada país tiene su forma de reaccionar, pero son una reacción muy similar el una a la otra, y por ende las consecuencias sobre el mercado económico en regla general son similares. ¿Qué nos muestra esta crisis? Que claramente la globalización, la interconectividad, la financiarización de la economía, o sea, y como es global a nivel mundial, el hecho de China afecta a Perú claramente. O sea, por ejemplo, el cobre, o sea, la menor demanda de cobre de China afecta a la economía peruana, que es directamente dependiente de los metales. Como les decía, no lo veo como crisis económica, sí lo veo como una consecuencia, pero lo veo como primero una crisis sanitaria. Y finalmente esta crisis, esta pandemia demuestra mucho las fisuras de un sistema económico y político. ¿En qué sentido? Que de esta crisis, que es fuerte, claramente es una crisis que va a quedar para la historia, se nota a las empresas preparadas y se nota a las empresas que no lo son, digamos. Entonces, de esta crisis en general, uno sale con muchas lecciones para su negocio en regla general. Entonces, no solo a nivel económico, sino a nivel político, cada país ha tomado sus medidas y se ve un poco quién está tomando las buenas medidas, o sea, con el histórico, por ejemplo, Reino Unido, que se ha demorado en tomar medidas, se ha visto golpeado, y versus un Perú que ha tomado medidas tempranas
y claramente que ha sabido manejarlo bastante bien. Y obviamente tiene consecuencias, o sea, a nivel económico tiene entonces consecuencias sobre las formas de trabajar y por ende sobre el mercado laboral. Eso es a corto, pero también, o sea, hoy es el hoy, pero también el mediano plazo, claramente. Eh, que no está cambiando. Yo distinguí, o sea, yo puedo distinguir de esta realidad dos tipos de, o sea, dos tipos de empresa o de negocio, digamos, a nivel económico. Yo veo negocios o sectores golpeados, por un lado, y yo veo sectores que saben sacar provecho de esto, de esta crisis, y que al contrario se benefician de esta situación. Por ejemplo, claramente un Amazon en Estados Unidos, o sea, se está beneficiando y gana cada vez más dinero a través de esta pandemia, versus otros negocios que se ven completamente golpeados, no sé, por ejemplo, un retail hoy en día está claramente golpeado versus esta realidad y lo que está pasando. Entonces, de esta realidad yo creo que hay dos formas de ver el mercado en regla general. Por la parte golpeado, claramente, o sea, hay una necesidad de revisar el business model de la empresa. No, o sea, a corto plazo hay una urgencia. El retail, si no cambia de business model a corto plazo, se le va a acabar la tesorería y fue. O sea, y hablamos de retail bien grande. De hecho, para compartirles algunos información de mercado, escuché por ahí que, por ejemplo, un París del grupo Cencosud ya están pensando cerrarlo. Un Cencosud de regla general, Falabella ya dijo que ya no va a abrir nuevas tiendas, no va a remodelar tiendas. Entonces, claramente o sea, se les está acabando la tesorería. Entonces, tienen que cambiar de business model. No les queda otra si quieren sobrevivir en este periodo de crisis, pero ya. Entonces, la logística, la operación, es parte de este cambio, digamos. Si uno quiere, una empresa en regla general, cualquiera quiere cambiar de business model, tiene que cambiar de logística y de operaciones. Entonces, por eso es tan importante la parte logística en este momento y tan crucial. Siempre en el Perú, para que sepan en regla general y mi sentimiento desde hace 4 años que yo veo perfiles logísticos, la logística en regla general no está visto en Perú, el mínimo, como valor agregado. Entonces, en este momento, o sea, que todo está bajo estrés, es el momento que el gerente, el jefe, demuestra que puede generar valor para el negocio, para estos sectores golpeados. ¿Qué puede retail? Yo soy director de una empresa retail. ¿Qué puedo aportar yo como solución desde la parte logística para generar valor en la empresa por más que estemos golpeados? Entonces, o sea, hay un doble reto para estas empresas y para estos perfiles. Por un lado, el director de logística del mundo retail, para volver a este ejemplo, le pedimos reducción de costos, porque claramente está en crisis. Entonces, le están apretando mucho. Es o sea, si tú tenías 1 millón de presupuesto, te lo van a reducir a 800, 700 y te van a pedir ahorros. Y por todo lado. Entonces, que sea el inicio de tu cadena de suministro como al final. Entonces, tienes que reducir el costo, pero a la vez te piden innovación, de reinventarte, busca salida como sea. O sea, soy de nuevo un Falabella, yo tengo que buscar cómo puedo seguir vendiendo, cómo puedo llegar al cliente a pesar de esta reducción de costo. Entonces, la innovación en periodo de crisis, uno se tiene que reinventar. ¿Y qué genera todo eso? ¿Qué perfiles, o sea, están solicitados en estos sectores golpeados? E-commerce, procesos, compradores. ¿Por qué e-commerce? Porque claramente o sea, es la solución a corto plazo que salva el negocio. ¿Por qué procesos? Porque obviamente tienen que repensar todo, como lo hemos visto, el business model tiene que cambiar, por ende los procesos tienen que cambiar. Entonces, si no tienen un buen coordinador de procesos, un buen jefe de procesos logísticos, no va a caminar adelante estos cambios urgentes que se necesitan hacer. ¿Y el comprador? ¿Por qué el comprador? Porque claramente, como les decía, hay una reducción de costos. ¿Y quién interviene en este momento, en esta fase? El comprador. Entonces, uno le da mucho valor al comprador cuando se da cuenta que genera ahorros. Entonces, en estas épocas que piden reducción de costo, el comprador es estratégico para las empresas. Eso es en cuestión a las empresas en sectores golpeados. Les hablo de retail.
pero es valable para minería, es valable para mining provider, es valable para muchos sectores duros que se tienen que reinventar, o sea, y ver la forma de llegar a sus clientes o de vender a otros clientes o vender de otras formas, entre comillas. Respecto a los sectores que al contrario trabajan, o sea, al 100% o al 80%. Les doy ejemplo concreto, un Bimbo, un Alicorp, o sea, Bimbo, por ejemplo, o sea, un Alicorp, por ejemplo, está facturando más o menos, para que tengan un orden de idea, un 30% más durante este periodo. Entonces, claramente es una empresa que se beneficia de esta situación. Entonces, ¿qué les está pasando a ellos? Sobre demanda. O sea, claramente todos quieren comprar los productos de Bimbo. Y por ejemplo, no sé, yo soy una empresa de restaurantes, Bimbo no me va a atender o le va a complicar atenderme porque tiene tanta demanda que no se le complica llegar a todos los puntos de entrega. Sobre todo, sobre todo tomando en cuenta que tiene una fuerza laboral que está a media. Hoy en día su planta de Bimbo no está funcionando al 200% como uno podría pensar. O sea, uno que está en su casa puede decir, oye, Alicorp debe estar trabajando 200%, o sea, su planta 3 turnos, para nada. O sea, hoy en día a los obreros, a los operarios, se les complica llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, más las medidas de seguridad que están tomando por la parte de recursos humanos, por la parte de operaciones, hoy en día sí se complica atender toda esta demanda. Una logística, entonces, claramente que está, y una logística, un abastecimiento que está bajo presión, más unos nuevos procedimientos que están, o sea, la forma, como les decía al inicio, la forma de trabajar de antes no va a ser la forma de trabajar de después. Entonces, todos estos cambios hacen que sea complicado para estas empresas también producir, abastecer. O sea, parece que están en situación cómodas, pero no lo están. Y el gerente, justamente el papel del gerente, del jefe, del subgerente, del coordinador, es demostrar que puede controlar estos picos de actividad, que tiene una logística, o sea, que sabe anticiparla y que, por ejemplo, va a limitar, o sea, la complejidad es evitar quiebre de stock, que sea materia prima, productos terminados. Sabemos que, por ejemplo, la materia prima, cuando viene de China, hoy en día es complicado el abastecimiento. No sé si saben, pero, por ejemplo, el problema del abastecimiento hoy en día desde el extranjero es el contenedor. Parece gracioso, pero el contenedor hoy en día ya no hay vacíos, o es difícil encontrar vacíos. ¿Por qué? Porque los puertos chinos, por ejemplo, se han quedado cerrados por tiempo. Y un ejemplo de esto que me enterré es que había, por ejemplo, un agroexportador que exportó cerezas hacia China y no pudo descargar. Entonces tiene que, o sea, porque el barco se quedó varado en China días y maduraron la fruta y fue. Entonces tuvo que esperar que el barco entre y encima asumir los cargos o sea, de limpiar, descargar esta mercadería. O sea, fue todo un tema. Entonces, hoy en día el abastecimiento internacional al mínimo es crítico. Entonces, ¿qué tipo de perfiles resaltan? El planner para evitar justo estos quiebres, el comprador, comercio exterior, todos estos perfiles, o sea, generan valor y están bajo la luz, digamos, de la cadena de suministro, porque sí hay una fuerte presión sobre ellos. Hay otro perfil que no he mencionado, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Eso es respecto un poco a la realidad que yo siento que estamos pasando, que hay una ambivalencia entre las empresas que pasan un buen momento y las empresas que pasan, o sea, una situación un poco complicada. Siguiente, ya. Eh, hay un, Eso es la realidad del cliente final, pero ¿qué es de los operadores logísticos? Yo distingo 3 tipos de operador logístico. Básicamente el forwarder, que mueve carga de un punto A a un punto B, entonces de China a Perú, por ejemplo. Ellos están más o menos golpeados de lo que he podido escuchar el mercado, un 50% más o menos. Significa que el forwarder, que es el que mueve, para que se den un orden de idea, ya mueve la mitad de lo que tiene que mover en tiempo normal. Los almacenes, que al contrario, ellos la pasan muy bien, o sea, la pasan muy bien o complicado también, por un lado, porque hay mucho digamos, mucha carga que entra a los almacenes, pero no hay out, no hay, o sea, la carga no sale, no hay distribución.
Entonces, hay una sobrecarga de los almacenes hoy en día en el Perú, que es preocupante de hecho, porque sigue entrando mercadería, pero no hay mucho auto. Entonces, por eso y vemos que extienden la cuarentena y va a haber una sobresaturación de los almacenes. Y por otro lado, el transporte, que o sea, todo lo que es la parte de camiones, que igual, o sea, se le complica trabajar. ¿Por qué? Porque por el tema de choferes, que hoy en día, o sea, están trabajando igual al 50%, 60%, con choferes que son voluntarios, digamos. Esos son los tres actores que veo principales como operador logístico. Eh, este mundo en general de operador logístico hace algunos años que ya viene o sea, de reestructuración. ¿Por qué? Porque ya pasamos por una fase de reducción de carga y sobre todo o sea, cada vez más player en la parte de operadores logísticos, cada vez más forwarder, cada vez más operador, cada vez más almacenes que habrían. Entonces, ya pasó por esta fase de reestructuración y, por ejemplo, un Ramsa, un DNET, ya han pasado por esto, pero ¿qué obliga esta pandemia a acelerar los cambios? Seguir ofreciendo soluciones o sea, innovadoras. Por ejemplo, un DNET en su momento, no sé si saben, pero estaba empujando mucho el e-commerce, que ha sido su fuerte, tenía muchos clientes retail, entonces ya lo tienen que hacer mucho más rápido. He visto, por ejemplo, abajo de mi casa pasar una moto de Savara Express. No sé, o sea, me sorprendió porque no es algo que veo mucho, pero están creando nuevos servicios, tratando de meter cada vez más, o sea, la logística integral, un end-to-end, cubrir desde o sea, la entrada, o sea, la parte de aduana, comercio exterior, los almacenes y el tema de la última milla, que es tan clave en este momento, a donde uno tiene que llegar a todos sus clientes que no pueden llegar al punto de venta, digamos. Y que es importante la digitalización también. Porque, por ejemplo, un almacén que es automatizado, que tiene buenos sistemas, un buen control, una buena visibilidad, un SAP bien cargado, o sea, hoy en día va a permitir incrementar sus capacidades y absorber fácilmente este incremento de la demanda. Versus una empresa tradicional que no tiene un buen RP, un buen sistema, o sea, una cadena digitalizada que va a sufrir. O sea, y no va a poder absorber los incrementos o los picos así de fácil, digamos. ¿Qué perfiles pues, se pueden destacar en la parte de operadores logísticos? Jefes de operaciones, supervisores de operaciones, que tienen esta visión que ya se necesita, como el e-commerce, la última milla, o sea, que saben por ejemplo, que han recibido nuevos clientes y que saben cómo asumir estos picos. Entonces, estos perfiles con esta experiencia va a sumar bastante para estos operadores logísticos, digamos. Eh, Seguimos. Hemos visto la empresa en dificultad, hemos visto la empresa que le va bien y los operadores logísticos al medio de estos clientes finales, que son o sea, que tienen que acelerar su cambio, digamos. Ya pasaron los operadores logísticos por una fase crítica hace algunos años atrás. Yo veo un cambio de paradigma en estas semanas, en estos meses. ¿Por qué? Porque en Perú y en realidad general de la cadena de suministro, la parte de compras, la parte de planeamiento no es tan estratégica. La parte de distribución no es tan estratégica. ¿Qué valora bastante la cadena de suministro? La parte de almacenaje. O sea, la parte de almacenaje es dura y lo valoran bastante en distribución en segunda medida, pero compras, planeamiento en general poco lo valoran. La parte de procesos, muy poco valorizado. Entonces, esta crisis permite, o sea, que finalmente el corporativo, las empresas, el gerente, el director, meta foco en parte de la cadena que uno no le da valor en tiempo normal, digamos, que hoy en día sí generan ahorros, generan este valor que uno necesita. Y un cambio de paradigma porque también uno se da cuenta de que no puede llegar a los clientes no pueden salir a la calle. Entonces, la digitalización en regla general es una respuesta a una necesidad de fondo que tienen las empresas. Entonces, yo veo la cadena de suministro digital
Cristian, si puedes meter mute. Ah, ya está. Yo veo, o sea, la cadena de suministro digital tiene 4 variables, que es la industria 4.0, es todo lo que es Big Data, o sea, el tema de manejo de información, base de datos, o sea, es súper importante. La visibilidad en tiempo real, que es, o sea, en interno, saber los niveles de stock, por ejemplo, para anticipar un quiebre de stock, pero no solo en interno, sino al externo también. La cadena de suministro, o sea, el cliente quiere saber cuándo va a recibir su pedido, dónde está su pedido, dónde está su motorizado, dónde está su camión, el camión que le va a entregar la mercadería. Entonces, visibilidad en tiempo real, muy importante. Una planificación digital, o sea, de nuevo, para evitar quiebre de stock, uno tiene que tener una cadena integrada. Y una digitalización de los procesos administrativos, ¿para qué? Para ganar tiempo, para ahorrar costos. Entonces, o sea, esta cadena de suministro digital se vuelve ultra importante en estas épocas para ganar tiempo para el cambio, porque no hay tiempo. Es ahorita que cambio o si no, o sea, muero, o sea, como negocio complicado. Entonces, cuanto más digitalización, una respuesta más rápida, más ahorros, una cadena más eficiente y uno puede sacar adelante y sobresalir. Y hay empresas que sobresalen en este periodo de crisis. O sea, he visto negocios chicos tomar la decisión de hacer delivery, por ejemplo, de hacerlo de alguna forma controlada o sea, supieron sobresalir versus negocios que no quisieron esperar a ver y que están poco a poco muriendo. En este mercado laboral, si vamos un poco, si nos enfocamos netamente al mercado laboral, es un mercado laboral que sin duda hoy en día a corto plazo, si hablamos a corto plazo, está afectado. Está afectado porque claramente las empresas, o sea, el nivel general de ingresos, o sea, uno no, o sea, no pasa 2 meses sin facturar o facturando poco, como es la mayoría de muchos negocios, sin que deje huella, digamos. Entonces, en este caso, sí el mercado, o sea, va a reducir el nivel de empleo, o sea, si hablamos de en general a nivel mundial, se habla que los países van a sufrir un 5 a 10% de baja del nivel de crecimiento. Entonces, o sea, el mercado laboral se va a ver afectado a nivel de que va a haber menos empleo para la gente, entonces más desempleo, entonces va a ser complicado. Y por otro lado, o sea, va a seguir esta disyuntiva de los sectores. O sea, un sector retail no se va a recuperar a corto plazo así nomás. O sea, le va a tomar meses hasta años a recuperarse de una crisis de 2 meses y medio sin facturar o facturando poco y que no se ve solución a corto plazo. Entonces, es un mercado laboral que va a haber sectores que van a verse afectados y sectores, o sea, donde no tanto. ¿Quién tendrá el poder en este mercado laboral? Claramente, de por sí, el Perú hace 10 años atrás, cuando la economía calentaba, el que tenía el poder era el trabajador. Hace unos años atrás, hace 4 años atrás, cambió el paradigma donde el trabajador ya no tenía tanto el poder, sino más bien la empresa. O sea, se equilibró los juegos de poder. Y hoy en día el que tiene el poder en esta coyuntura es claramente la empresa. Porque para una vacante, ¿cuántos candidatos va a haber? Va a haber 100 candidatos. Entonces, por eso uno tiene que ir adaptándose como profesional. ¿Qué va a querer el mercado? ¿Qué van a querer las empresas? Líderes. ¿En qué sentido? O sea, esta palabra es general, pero es más verdad que nunca, digamos. ¿Qué significa liderazgo? O sea, el liderazgo es, o sea, ser estratégico. ¿Qué es estratégico? O sea, anticipar los cambios, estar en capacidad de proyectarse, de generar cambios adentro de la organización. Estos cambios no son necesariamente solamente de procesos, sino también a nivel de su gente, digamos. Un líder es el que guía a su gente, como en la foto, por ejemplo, acá, no es alguien que impone, sino que guía para que todo el equipo de logística pueda avanzar en un mismo orden, y más aún cuando hay cambios. Estrategia, globalización, porque un líder tiene que tener una visión macro, más aún, en la general ya es valable hace algunos años. El Perú hace 10 años atrás no era tan abierto como lo está hoy.
el Perú o sea, se ha internacionalizado cada vez más, está cada vez más metido en el negocio internacional. Entonces, un líder de hoy, si no tiene esta visión macro, digamos, esta visión internacional, es difícil. Y por ende, ¿qué necesita? El inglés, señores, el inglés. Hoy en día, o sea, si yo tengo una gerencia, una jefatura, lo que va a hacer la diferencia es el inglés. Y por más bueno que sea su perfil, o sea, el cliente no lo va a considerar por el tema del inglés. Y me pasa, o sea, de 10 candidatos que filtro para un puesto, 10 candidatos que yo filtro que me parecen buenos en experiencia, los filtro de 6 tendrán no un inglés, o sea, 6 tendrán un inglés que es casi nulo, 2 un inglés intermedio y 2 un inglés muy bueno. Entonces, ya limita mucho las elecciones de persona. Entonces, si uno se quiere dar todas las ventajas en el mercado laboral en este periodo de crisis, el inglés, señores. Muy importante tenerlo. Yo sé que es algo que uno suele repetir, pero, o sea, no me voy a cansar de decirlo, porque tantas personas se pierden buenas oportunidades por no hablar inglés que es complicado. Una visión macro, ¿en qué sentido también? En el sentido de que el líder de logística muy a menudo está muy segmentado. Uno conoce mucho de compras, uno conoce mucho de planeamiento, de distribución, de almacenaje, pero en logística es difícil de tener una visión integral. Entonces, cuando más integral es la visión, o sea, más potente es el perfil. Por ejemplo, alguien que ha trabajado o sea, en compras, si tiene una oportunidad de pasar en distribución, en buena hora, o sea, está complementando su visión. Ojo, no son cambios fáciles, pasar de planeamiento a almacén, pasar de almacén a planeamiento al revés. No son cambios fáciles, pero hoy en día sí lo valora mucho el mercado. Porque alguien, yo les doy un ejemplo, alguien que tiene 30 años o 20 años en compras, es difícil, o sea, hoy en día yo soy empresa, yo le doy la oportunidad como director de logística, es bien difícil. Es bien difícil versus un candidato que ha estado, por ejemplo, liderando un centro de distribución y que tiene experiencia en gestionar 200 personas en compras versus un gerente de compras que solo ha visto sus 5 compradores, es diferente. Entonces, yo les invito a abrir la mente. A veces hay que dar un movimiento horizontal, no es siempre, los movimientos no son siempre por arriba, más aún en este periodo de crisis. Entonces, evalúen cambios horizontal, soliciten proactivamente cambios horizontal. Si ven una oportunidad por sueldo igual, háganlo. Háganlo, va a enriquecer su perfil, su experiencia. Muy importante. Entonces, un líder es completo, estratégico y global en regla general. ¿Qué más? Sobre el mercado en regla general. Un ratito. Para concluir un poco, o sea, sí son momentos complicados para todos. Estoy muy consciente de que en regla general el mercado es complicado. El mercado laboral va a ser complicado. Hay una logística bajo presión, o sea, donde un profesional de logística que trabajaba, no sé, al 100% tiene que trabajar al 150% hoy en día, porque sí, o sea, es un momento difícil y crítico para las empresas en regla general. Hay una necesidad de cambiar de forma de trabajar en regla general, no, o sea, no solo a corto plazo, sino en regla general, la digitalización, el e-commerce, el delivery, la última milla, forma de llegar a los clientes, va a ser muy importante. Y eso va a afectar para siempre. O sea, el e-commerce, o sea, por ejemplo, el Perú, que tenía un nivel de penetración del e-commerce que era muy bajo, va a cambiar. O sea, obliga a la gente a ver, o sea, a ver otras formas de compra. Y cada crisis obliga al mercado laboral a reinventarse también. Muy importante, o sea, nosotros como profesional, hacer nuestra propia introspección, digamos, ver nuestra fortaleza, nuestra debilidad, ver a dónde va el mercado laboral, dónde capacitarse en las nuevas metodología, por ejemplo, la última milla hoy en día ofrece soluciones, o sea, innovadoras para las empresas. Yo estoy en un operador logístico, por ejemplo, yo soy jefe de operaciones de un operador logístico.
o sea, trataría de proponer, por ejemplo, estas innovaciones, o sea, brindar, o sea, implementarlas, hacer proyectos que generen valor a la empresa que justamente está pasando por momentos difíciles. La necesidad de ser un líder estratégico, ojo, la palabra liderazgo, el líder arranca desde el analista, desde el practicante puede ser un líder hasta el gerente general. Entonces, o sea, no hay que esperar de ser gerente general para ser un líder. Un líder es a todo nivel. Desde el practicante puede empujar a su jefe. El analista puede empujar a la jefatura. La jefatura puede empezar a la gerencia, a empujar a la gerencia. Y el gerente funcional o el director puede empujar a su gerente general a ser mejor persona. Entonces, el liderazgo es transversal a todo nivel, desde el nivel de arriba hacia abajo y al revés. Entonces, hay que ser estratégico y saber qué es lo que o sea, las cualidades de hoy en día de un líder. Y lo más importante en una organización, o sea, en mi punto de vista, es el capital humano. Y la gente, en regla general, en Perú, en las empresas, no lo valora el capital humano. Entonces, hoy en día, en este periodo de crisis, uno tiene que valorar su gente, aprender a valorar su gente. Va a haber elecciones que hacer. Es imprescindible que haya desvinculación, pero los perfiles buenos que generan valores, habrá que cuidarlos mucho, porque, o sea, son difíciles, son escasos, son los que generan valores a la empresa. Si uno se desvincula a alguien que genera valor, hoy en día, o sea, va a ser difícil para poder, o sea, que siga la empresa, digamos. Entonces, porque no hay tiempo de curva de aprendizaje. Hoy en día la empresa tiene que cambiar ya. Entonces, un buen perfil le va a costar mucho más a la empresa desvincularlo que mantenerlo fiel, digamos, feliz en su trabajo, que siga luchando con él, digamos. Entonces, valoran el capital humano en regla general igual, a todo nivel. Desde la persona de limpieza hasta el gerente general, todos suman en una empresa. No hay un perfil que no suma. Por ejemplo, veo mucha rotación de personal en la parte operativa. Tratemos de ayudar a estos operarios en quedarse, porque hoy en día son los que van a ayudar, los motorizados, en llegar a los clientes, en dar una buena imagen del servicio de entrega. Entonces, todos suman en la empresa. Entonces, valoran el capital humano. Eso era un poco mi visión, o sea, esta visión la armé, o sea, rápidamente al momento que Richard me pidió un poco una visión global del mercado. Y yo vengo hablando con muchos gerentes y directores y es un poco el feeling, no son conceptos, o sea, digamos, como Raúl les ha podido presentar de forma de logística, pero simplemente unos insights de cómo veo yo el mercado ahorita, a corto plazo, que es un mercado que va a ser duro, claramente, y a mediano plazo, a donde va a haber cambios y espacio para los buenos perfiles, pero para un puesto sí va a ser más competitivo, digamos, a nivel de mercado laboral en la general. Eso es, no, si tienen preguntas, no duden en hacerlos. Yo voy a leer ahí todo lo que quieran escribir. He visto que había varios comentarios. A ver. Sí, muchas gracias. Ahí vas a ver algunas preguntas de Sí, varios sí. usuarios. Sí, yo veía muchos cash y skin, claro, en este periodo la tesorería es todo, entonces las empresas van a tratar de cuidar mucho. Entonces, por ejemplo, el papel del comprador que tiene que negociar plazos de pago, renegociar plazos de pago va a ser muy importante. Entonces, la compra Travecto, claro, obviamente, sí, la compra de Intradefco por parte de Alicorp fue un acierto totalmente. ¿Qué más? Mucho de comunidad vamos a encontrar en los mismos procesos, sí, obviamente, o sea, hoy en día hoy en día el mercado laboral de 10 procesos, en periodo de crisis, ¿qué está pasando? Justamente estuvimos compartiendo un poco de experiencia con gente que ya había compartido. El mercado laboral hace que no sé, el de 10 procesos haya unos 7 que no estén en el mercado y 3 que estén en el mercado, versus lo normal que es 50% oficial y 50% entre red de contacto, digamos. En periodo de crisis, sí, o sea, se vuelve más complicado, más oscuro, digamos. Los procesos se comparten menos, digamos. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta y a donde efectivamente cada vez más candidatos se van a encontrar en los mismos procesos. Cambios horizontales para enriquecer de manera global de la logística, sí, claro. O sea, estos cambios horizontales que les comentaba enriquece su perfil
pero también enriquece el mercado de profesional de logística. Y no se suele hacer, pero ¿por qué? Porque el mismo profesional está cómodo en compras y se queda en compras toda su vida, o está en planeamiento y se queda en planeamiento toda su vida. O sea, un profesional tiene que estar proactivo, saber su fortaleza, su debilidad y solicitar de manera proactiva estos cambios. Y estos gobiernos horizontal, yo les apuesto que nadie pide un cambio de compras a almacén, pero háganlo, solicítenlo a sus evaluaciones de desempeño con recursos humanos, hacen estos cambios. Son apuestas, ojo, no son cambios fáciles de pasar de compras o de planeamiento a pasar a almacén, que son mundos totalmente diferentes, dinámicas totalmente diferentes. Comprador tal vez es un poco más lento que el almacén, donde la exigencia es 24 horas, es diferente. Richard, que pone proteger la chamba, si antes tomaba hace 6 meses, ahora puede ser más de un año. Eso es cierto que, o sea, en periodo de crisis, la gente está más cómodo y en general la gente no quiere cambiarse o tomar el riesgo de cambiar de realidad, porque uno sabe lo que tiene, pero no sabe lo que va a conocer en la nueva empresa. Entonces, sí, los perfiles suelen, o sea, proteger su trabajo, pero a la vez, o sea, proteger su trabajo no le ayuda. Tienen que seguir formando gente, o sea, nadie es indispensable. Si ustedes se creen indispensable y quieren hacérselos indispensable, o sea, van a terminar siendo castigado por arriba, o sea, uno tiene que formar siempre gente, constantemente, o sea, desde abajo, de nuevo, o sea el analista puede formar su practicante, el jefe puede formar sus coordinadores, el gerente formar sus jefes, siempre uno tiene algo que aprender. Y el periodo de recuperación va a ser un poco más largo, claramente. Sí, un año, no, espero que no para todos los profesionales, pero sí va a ser más largo. Y una consulta, ¿cómo ves la tercerización de algunas áreas de la cadena? ¿Lo ves como una buena salida? La tercerización, o sea, el laboral, es una forma de flexibilidad. Entonces, la tercera, por ejemplo, nuestra empresa ofrece tercerización, no a nivel operario, pero a nivel administrativo. ¿Qué permite? 2 ventajas, básicamente. Yo lo meto en mi planilla, entonces, al estar en mi planilla, yo asumo el riesgo como Page, la empresa no asume el riesgo. Por ejemplo, si me doy cuenta que el perfil no me suma a los 3, 4 meses, yo no me encargo de nada de la desvinculación, o sea, entonces es una forma de reducir riesgo. Y por otro lado, justo hemos hablado de cashing, el cash is king, donde el cash es rey, digamos. La tercerización laboral es una forma de ahorrar costos. ¿Por qué? Porque uno terceriza, entonces el que paga el sueldo es la empresa terceriza, o sea, que terceriza, en este caso Page, supongamos, y el cliente paga a mes más 1. Entonces, es una forma de recuperar tesorería, digamos. Entonces, sí, es una buena alternativa para algunas empresas que están con problema de liquidez, pero, o sea, por otro lado, hay que ver bien las formas de tercerización porque crea una doble planilla, digamos, los estables y los que no están estables en la empresa. Entonces, hay que evaluar bien la realidad de cada empresa, pero sí puede ser una buena salida para algunas realidades que no, repito, la realidad de una empresa no es la de la otra. Cada uno tiene su realidad. Eduardo, que pregunta, ¿qué oportunidad ves de cruzar sectores, es decir, gente de sectores que hayan evolucionado más en e-commerce y omnicanalidad hacia manufactura? Eso es una buena pregunta. Miren, hay muy pocos gerentes de operaciones en el Perú, y les digo, que tienen experiencia en planta y en logística. O sea, y cuando la cadena de abastecimiento, en regla general, la supply chain, en regla general, abarca la parte o sea, si lo hablamos en el término general, abarca planta. Entonces, o sea, la parte de operaciones, el gerente, el director de operaciones, en general, hay momentos donde el director de operaciones es simplemente un director de logística. Hay momentos donde el director de operaciones es a la vez planta y logística. Entonces, en Perú no es tan común de ver eso, pero Eduardo tiene razón, es sumamente, son 2 mundos totalmente diferentes en el Perú. Es muy poco he visto estos casos de traspaso. Si de compras a almacén no se hace mucho, de compras a planta, digamos, se hace menos, les digo. Pero sería sumamente interesante de hacer estos cambios.
O sea, pero un jefe tiene que ser proactivo y si ve un buen elemento, ofrecerle a otras áreas, sino, sobre todo si no tiene dónde hacerlo crecer, o sea, comparta un poco sus buenos perfiles para que se enriquecen también en la empresa y puedan seguir creciendo, porque en estos periodos es más difícil de crecer. Entonces, estas oportunidades cruzadas sí son interesantes. Daniel, existen muchas oportunidades en el sector logístico en estos difíciles momentos. Les pongo mi ejemplo. Actualmente laboro en una empresa que se dedica a extracción y producción, dirección de compra. La planificación, la estrategia son un pilar fundamental, claro, la planificación y la estrategia. Sin embargo, los protocolos a los cuales tenemos que adecuarnos son muy exigentes. Si no se cumplen estos protocolos, peligra la operación en su totalidad. A su vez, relaciones y los contactos se han convertido en un valor que antes era fundamental y ahora es doblemente primordial. Con esto he generado nuevos ingresos y nuevas oportunidades tanto en mi empresa como a nivel personal. Tengo proveedores que a su vez me solicitan información, contacto y esto genera más oportunidades de negocio. Totalmente de acuerdo, Daniel, y es lo que yo decía. La parte compras en este momento es todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo veo por todo lado en LinkedIn compradores que ponen, yo necesito mascarilla, necesito guantes, pero esta relación el comprador la tiene que tener antes, digamos. No es cuando la papa queman que hay que buscar solución, digamos. Entonces, el comprador, o sea, igual si hay siempre habrá quiebre o problemas de abastecimiento, entonces el comprador tiene que buscar alternativas y un buen comprador es alguien que sabe, o sea, armar una red de proveedores que saben, o sea, sabe que puede confiar. He visto gente quejarse en LinkedIn de, no, man, bueno, el propio Estado, que ha comprado 1,2 millones de mascarilla y nunca llegaron. Entonces, el comprador del Estado o sea, ha confiado en un nuevo proveedor que no conocía. Entonces, uno tiene que ir armándose por la parte de compras, de planeamiento, proveedores estratégicos y es muy importante tenerlos controlados. Máximo, una consulta. ¿Cómo ves la tercerización de algunas áreas de la cadena? Bueno, ya lo comenté. La ética de estas épocas más importante para no obtener beneficios. Totalmente. La parte de compras hoy en día está bajo, o sea, todas las luces, porque si no hay mascarillas, si no hay guantes, es toda la cadena, toda la producción, o sea, la parte de planta, la parte de logística que no puede trabajar. Entonces, claramente, o sea, cuanto más transparente es la parte de compras, pero también pasa por lo que decía Daniel, todos los protocolos. O sea, si uno tiene bien controlados sus protocolos, digitalizados, controlados, con buenos estándares, uno puede tener este control, pero cuanto más ético, obviamente, o sea, una falta de ética siempre se termina sabiendo en el mercado laboral y nosotros tenemos ejemplos concretos de perfiles que sabemos que no son éticos y no los podemos considerar. Entonces, valorar mucho, el mercado valora la ética. Es correcto, más aún en Perú, donde, para terminar esta parte, más aún en Perú, donde el mundo logístico es enano y todos se terminan conociendo. Es correcto, no hay que mezclar las labores de un desempeño en una empresa con los negocios a nivel personal, que no se deben mezclar si son ámbitos completamente distintos. Es cierto, yo acabo de ver una empresa, por ejemplo, donde han desvinculado a una persona que justamente compraba servicios a su esposo sin haber avisado. Entonces, vamos al tema ético, a donde hay que cuidar la labor, o sea, lo personal con lo profesional, digamos. César, ¿qué dice? ¿Sabes de algunas tecnologías que han evolucionado para el manejo integral de logística? En este momento de reinventar nuevas herramientas hace que muchas empresas no se adecúen por la falta de conocimiento y quienes las lideran. Las tecnologías hay de todo, o sea, depende de a qué momento la vemos. Hay muchos proveedores que ofrecen servicios de última milla. Por ejemplo, hablamos mucho, depende de la cadena de suministro, cada parte de la cadena tiene su propia tecnología, pero digamos, lo que yo he podido ver primero es que a nivel de logística en general, el sistema que más potente o más acogida ha tenido estos últimos años es SAP versus Oracle. Había una batalla fuerte entre Oracle y SAP y el que más ha predominado estos últimos años son SAP. Muchas empresas han pasado a la implementación de SAP, diferentes módulos, a veces lo aplican para algunas partes de la empresa, a veces solo almacén, a veces implica distribución, compras. Entonces, sí, la parte de sistemas hay muchos, pero ahí es el reto de la logística, de no esperar
que venga una crisis para enterarse. Siempre la parte logística tiene que estar abierto, ir a las conferencias. Yo he participado de muchas conferencias de, no sé, de empresas consultoras que traen proveedores de nuevas tecnologías, por ejemplo, de última milla, con GPS, seguimiento, pero integral. Entonces, muchos operadores logísticos, como les comentaba, han invertido en mucha tecnología. Untinet ha invertido en e-commerce estos últimos años, Ramsa lo mismo. Entonces, tienen tecnologías y pueden ofrecer tecnologías, proveedores nuevos, como Bitrack, por ejemplo, que ha podido innovar en el mercado de la última milla. Entonces, muchas tecnologías, mantener la mente abierta, no hay una realidad que sea igual que la otra. Por eso no quiero soltar muchos nombres, pero básicamente hay todo sistema, de sistema integral hasta sistema simplemente para WMS, para almacén, depende del nivel de digitalización de la cadena de abastecimiento de cada empresa. Patricia, hola Maxim, ¿qué oportunidad hay para cambiar de sector, por ejemplo, hidrocarburos, retail o consumo masivo? Es una buena pregunta que me suelen hacer en las entrevistas. Tengo que reconocer que es difícil de cambiar de sector, no es fácil. Por ejemplo, yo soy gerente de un retail o jefe de operaciones de un retail y me quiero pasar al mundo de minería, porque minería mueve mucha plata y la gente jura por minería. No es fácil. Entonces, lo que recomiendo siempre es ir de poco a poco. Por ejemplo, de retail a operador logístico, supongamos. Operador logístico tiene su rama de minería, entonces puede ir por la minería y de operador logístico a la parte, al cliente final, la empresa minera. O al revés, si yo trabajo en el mundo minera, de la parte minería, buscar un punto intermedio, minería, retail, casi nunca se va a dar este cambio. Entonces uno tiene que ser, por eso una carrera profesional se construye, no es algo que sea, no hay dos carreras iguales y se tiene que proyectar, anticipar a lo que uno quiere y trabajar en este sentido, trabajar sus puntos de mejora, digamos. John, hola Maxim, es muy cierto que lo que estamos pasando no es una crisis económica, sino una crisis sanitaria, entonces va a ser muy importante controlar los picos de actividad, ya que los cambios van a ser muy variables y constantes. Por eso yo les digo, esta crisis primera es sanitaria, entonces las medidas que se van a tomar en las empresas van a ser sanitarias. Por eso las formas de trabajar van a cambiar. En los almacenes no vamos a poder meter 300 personas en un almacén, claramente, a corto plazo, al mínimo. Entonces, ¿cómo yo, si soy Sodimac, que tengo mi almacén en Lurín, cómo yo mantengo una logística que sí más a mediano plazo me va a pedir lo mismo o más que antes? ¿Cómo yo logro mantener un nivel de despacho, un control de mi almacén, teniendo menos personal, tomando en cuenta que esta crisis no es económica, en primer lugar, es sanitaria ante todo. Entonces, las formas de trabajar van a cambiar, más digitalización, más tecnología, procedimientos que van a cambiar, uno tiene que reinventarse, fácil no es, por eso para todos los líderes que están en estos sectores, trabajan hoy en día, todos los gerentes que trabajan me dicen, por más que estoy en casa, trabajo 150% porque es un momento difícil para todos, porque fuera de la logística del día a día, uno tiene que ir haciendo procedimientos, formando a la gente en estos nuevos procedimientos y toma tiempo. ¿Y qué más? La Maxim, ¿qué oportunidad? ¿Qué oportunidad ves con la operaciones logística y el agenciamiento aduanero en el comercio internacional? Y bueno, el nivel de carga claramente el operador logístico, siempre hay cambios, he visto directores, jefes, pasar de un cliente final a un operador logístico. El cambio más natural, digamos, en el mundo logístico es pasar de un operador logístico a un cliente final. Porque siempre en la mente del logístico, el cliente final tiene más presión, o es más prestigioso, entre comillas, que estar en un operador logístico. Les doy ejemplo. Trabajar en un operador logístico como Gnet es más prestigioso que trabajar en Adidas, supongamos, en general el mercado va a valorar más el Adidas que el Gnet. Eso es en regla general. Depende de lo que, no hay una realidad que sea igual, pero
ahí, ¿qué recomiendo? O sea, recomiendo que la parte del operador logístico es muy importante. Es muy importante conocer este mundo porque el cliente final, conocer al cliente final es una realidad, conocer del operador logístico es otra realidad, porque ahí el operador logístico tiene que tener, hay la parte comercial que implica. Si no, o sea, en el cliente final es diferente. Si hay una quiebra de stock, bueno, por ejemplo, yo soy Lindley, yo soy, no sé, un Bimbo. Si el cliente final no tiene pan, bueno, o sea, al final deja de comprar. Pero si un operador logístico no llega a cumplir las SLAs del contrato, claramente está en gran problema con su cliente. Entonces, es otra presión y es sumamente enriquecedor de trabajar en esta parte de operador logístico. Entonces se complementa muy bien la experiencia del operador logístico con el cliente final, hace que el profesional de logística sea mucho más creativo, mucho más enriquecido, sepa lo que quiere el operador logístico. Si yo siempre he estado por el lado del cliente final, yo exijo a mi operador logístico, pero no conozco su realidad. Entonces es un poco más difícil de entender su realidad, por más que uno lo pueda entender, sea ser humano. Pero oportunidad hay en los operadores logísticos. Sí es un sector golpeado, o sea, no te voy a mentir que hoy en día es un poco difícil. ¿Qué considerar lo más importante, las personas o las operaciones? Cada empresa es diferente. O sea, para mí las personas, si yo estoy en el mundo de recursos humanos, claramente para mí el capital humano es todo, pero cada empresa es diferente. Yo les digo que en general en Perú, lamentablemente, las empresas prefieren su operación a su gente. Entonces, es justamente el papel del jefe, del gerente, de tratar esta filosofía y de ustedes en regla general. Entonces, pero si uno no tiene buena gente, o sea, si tiene mucha rotación de personal, es síntoma de un problema y la cadena de suministro, o sea, los proyectos no van a ser implementados, o sea, se pierden enojados, se pierde lo que se construye, digamos. Entonces, no, es un gran error de no apostar por la gente. Efraín, se puede concluir que la mayoría de las empresas no le daban oportunidad de entrada a la tecnología, ahora casi a la fuerza tendrán que invertir. Por ejemplo, antes se veía como algo caro y poco rentable entrar en e-commerce, ahora es vital para sobrevivir a tu negocio y sobrevivir para todos los retail. Claramente, o sea, la tecnología, o sea, hoy en día, o sea, le van a tener que invertir. De hecho, Falabella, yo creo, o sea, si he leído bien, va a dejar de invertir en todo, sino e-commerce. Entonces, hoy en día va a seguir metiendo todas sus balas en e-commerce porque para las próximas semanas al mínimo o próximos meses no van a abrir el retail. Los restaurantes que siguen esperando de que vengan los clientes van a morir. O sea, por ejemplo, he visto, todos han aplaudido cuando Don Mamino, el gerente general, ha cerrado y lo cual a corto plazo era era la buena medida. O San Antonio, perdón. O sea, el gerente general de San Antonio, todos lo han aplaudido porque puso un mensaje lindo hacia su gente, que cuidaba a su gente y totalmente. Pero si hoy en día el gerente general de San Antonio no se reinventa, simplemente va a hacer morir a su gente y, o sea, morir a su negocio. Entonces, como buen líder, como supo cerrar su negocio, hoy en día tiene que reinventarse y urgente, porque siguen empujando la cuarentena y no vemos luces verdes. Entonces, tiene que apostar por la tecnología y por la gente. No le va a quedar otra al gerente general de San Antonio, por ejemplo. Es otro músculo, claro. Si no cuidamos a nuestro personal, a todos los protocolos que necesitan, no vamos a poder operar. El tema va más allá aún, tenemos que dar la seguridad. Claro, o sea, totalmente que en los almacenes, en la cadena logística, o sea, la prioridad va a ser su gente. Y yo les juro que gerencia general, o sea, todas las autoridades van a cuidar mucho a las empresas y van a fiscalizar mucho estos protocolos de seguridad. Y entonces tienen que cuidar o sea, digamos, a la vida de su gente. Porque lo peor que les va a pasar es si tienen 1, 2, 3 casos, supongamos una empresa mediana, a la final va a venir Sunafil o va a venir las instancias y les van a cerrar el negocio, entonces, y les van a multar por no haber respetado los criterios y las normas y los protocolos. Entonces, uno tiene que cuidar muchísimo, más aún al inicio, a donde va a ser la fase más crítica y la parte del arranque. Hola Maxim, en estas crisis muchas empresas no contratan necesariamente a nuevos o mejores, o sea, profesionales.
deberíamos considerar un balance entre consultoría y mejor personal, con más oportunidad para la consultoría. Es cierto que, o sea, la gente, o sea, hoy en día las empresas de regla general no van a contratar mucho más profesional. O sea, no van a hacer un incremento de headcount, claramente. Entonces, o sea, sí hay que tratar de valorar a la gente, como les decía, de empujar, o sea, meter coaching, o sea, pero sobre todo empujar su gente a ser creativo, proyectos, que mucha gente vive del día a día, pero no genera. Y de nuevo, el proyecto arranca desde el practicante hasta la jefatura, ¿me entiendes? Entonces, cada uno debería tener un proyecto fuera del día a día que lo obliga a pensar fuera de la caja y de innovar. Entonces, para volver a la pregunta, o sea, la consultoría ayuda mucho en estos momentos, sí, claramente, pero ojo que también es un costo. Entonces, entre priorizar la inversión en la tecnología, por ejemplo, la consultoría, o sea, a corto plazo, yo creo que la empresa va a preferir invertir en sistemas que en consultoría. Tal vez a mediano plazo, pero sí, o sea, primero el negocio tiene que sobrevivir, digamos. Muy interesante la charla. Una pregunta. Hoy, ¿cuál es el reto logístico para las empresas que venden productos importados y necesitan tener respuesta del mercado ante una demanda acelerada, pero el ingreso de suministro tiene un cuello de botella? ¿Qué competencia debe mostrar un logístico en estos casos? Mira, lamentablemente hay una realidad de mercado. O sea, uno no puede ir más rápido que la cadena de logística. Entonces, si los almacenes están a más de 100% de capacidad, lamentablemente hay que buscar alternativas. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, los BCFs, por ejemplo, están todavía o sea, hay dos, tres operadores logísticos, o sea, hay almacenes Central Huachipa, o sea, en Huachipa, en Lurín, y hay Monte Azul en Callao. Entonces, ellos todavía tienen algunos metros cuadrados, entonces oportunidad hay, pero sí no va a ser fácil. O sea, tú no puedes empujar los operadores logísticos a ir más rápido, digamos, que el mismo mercado. Entonces, fácil no va a ser. Van a vivir momentos duros los operadores logísticos en regla general, porque van a ser muy presionados, digamos, sobre todo al nivel de almacenaje. Pero nada, no les toca otro que remar y aplicar buenos protocolos. En estos momentos solo hay algunos brokers y fábricas autorizadas en el exterior por los mismos gobiernos. Es una buena plataforma para intercambiar información y contactos, apreciar las ideas de todos. En este momento todos tenemos dificultad para operar. O sea, de lo que dice Daniel es totalmente, o sea, verdad. Hoy en día, por ejemplo, conseguir mascarilla es muy difícil. Entonces, aprovechar los contactos de logística que ustedes tienen para hacer sinergia, o sea, no queda otra. Hay pocos proveedores. Entonces, hay que hacer sinergia con todos los contactos que tienen para poder llegar a la información que necesitan. Eso es básicamente lo que les podía comentar. Muchas gracias por su tiempo. Yo me quedo antes a la disposición de ustedes, o sea, si quieren dudas, si quieren mandarme su currículo, con mucho gusto, les puedo compartir mi correo, igual tienen mi número en el WhatsApp, me lo pasan por WhatsApp. Encantado de conversar con ustedes y espero les o sea, haya sido de utilidad. Como les decía, no son conceptos como Raúl, que es profesor de logística y que obviamente tiene conceptos mucho más aterrizados, sino una sensibilidad un poco más macro a la realidad del mundo logística en Perú. Eso es. No sé si alguien tiene otra pregunta, si vamos cerrando, Richard. Maxim, Sí, ¿cómo Ok, estás? Fran, ¿Qué dale, tal? ¿Cómo dale. estás? Oye, muy interesante cuando has ido hablando acerca de los perfiles de empresas en crisis, de empresas que tienen que aprovechar oportunidades. Agarraste por ahí muchas cosas que he estado pensando. De hecho, yo he pasado de Binet a Sodimac hace un poco más de un año, ¿no? ¿Ya? He podido vivir justamente lo que tú mencionas de pasar de un operador logístico que hay una parte comercial y una parte diferente, ¿no? A moverse Totalmente. hacia al cliente finalmente. Son dinámicas totalmente diferentes, pero Sí, este sí, cambio que tú hiciste es el cambio más común, digamos, el que pasa del operador logístico al cliente final, digamos. sí. Yo quería resaltar una cosa, tal Sí, vez claro. no, hay un asunto que estamos aprendiendo todos, de hecho que algunos que
que tenemos que entregar reportes fuera, ya habíamos aprendido esta dinámica de, un poco la dinámica digamos, de tener reuniones por teleconferencia. Sin embargo, hoy día hay una gran fortaleza que se ve en el tema de manejar tus tiempos, manejar los tiempos en casa, ¿no? Tienes que ser mucho más eficiente en el tiempo, en el manejo del tiempo, ¿no? Porque Totalmente. creo que a la mayoría de personas que yo he escuchado dicen lo mismo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando más en la casa de lo que trabajé en la oficina, ¿no? Se convierte, digamos, en una fortaleza esa administración del tiempo que por tanto tiempo se escuchó que un profesional tenía que tener, ¿no? No, sí, y no es fácil, créeme que he escuchado mucho, o sea, el home office es otra dinámica. Entonces, lo mismo que esta crisis, en regla general, las cadenas de suministro te obligan a trabajar de otra forma. Uno mismo tiene que cambiar su forma de trabajar. Por ejemplo, el Zoom es algo nuevo para muchos, o sea, entonces uno tiene que ir adaptando su forma de trabajar, pero tiene que mantener el nivel de productividad, digamos, o sea, los KPIs, o sea, uno tiene que reinventarse. Y es en todos los ámbitos, ¿no? Seguramente que Raúl puede coincidir conmigo también que dictamos clases en la Pacífico. Hasta Claro. dictar clases es más lento, más lento, ¿no? O sea, la clase que tú proyectabas dictarla en 3 horas, te tienes que pasar un poco, ¿no? Entonces, Sí. hay una fortaleza ahí, digamos, importante por desarrollar, creo que en cualquiera, porque esto, digamos, la mayoría de empresas van a tomar la decisión probablemente de que retornemos a la oficina, no cerrada la pandemia, sino una buena cantidad de tiempo después, ¿no? Mira, lo que tú dices es importante porque en Perú, en regla general, el home office no existía. O sea, no existía, literal, era cero. O sea, había muy pocas empresas que daban home office. Entonces, o sea, o días de home office versus Estados Unidos, a donde todos los organismos te dan 1 o 2 días. Y el hecho de estar hoy en día obligado a hacer 100% home office durante 2 meses va a cambiar las mentalidades, ¿me entiendes? Recursos humanos, TI, las cadenas de suministros en regla general. O sea, van a tener que cambiar su forma de trabajo. Entonces, ya no lo han hecho, ¿me entiendes? Entonces, pero es algo que va a cambiar para siempre. O sea, por ejemplo, empresas que no daban laptop a sus trabajadores, van a obligar a cambiar, pero es eso o morir. Entonces, Exactamente. Es eso. nada, reinventarse. Sí, así es. Frank, gracias por tu tiempo, Maxim, Brecha. muchas gracias, Maxim, por el tiempo, No a ti. por la videoconferencia. Ha tenido creo que bastante eco en los otros usuarios que seguramente nos vamos a encontrar en el camino. Y, Ya. estimada comunidad, a ti, a Maxim, a que los han seguido durante toda esta noche, Raúl, muchas gracias. Y seguramente nos vamos a volver a ver nuevamente de acá el próximo mes. Organizamos otra vez otra videoconferencia para tratar estos temas, ¿no? Que creo que van a sumar bastante a todos nosotros. Perfecto, Maxi, Richard. un Muchas gracias abrazo. por tu Ah, tiempo. Un Richard, abrazo. Chao, cuídense. Bye. Gracias, agradecerte a ti, gracias, gracias a Richard, todos. Buenas noches. la Gracias. Chao. oportunidad y toda la organización. Gracias, Gracias, señores. Richard. Gracias. Chao.